En la siguiente cápsula pedagógica, la maestra Lucy Díaz Franco compartirá sus reflexiones sobre pedagogía de la música. Hola, ¿qué tal? Soy Lucía Díaz, soy licenciada y maestra en Pedagogía por FES Aragón. Actualmente soy pasante de Educación Musical en la Facultad de Música también de la UNAM. Y bueno, mi línea de investigación como pedagoga fue Ciudadanía y Valores. Y bueno, dentro del ámbito de la educación musical estoy más enfocada actualmente a lo que es la historia de la educación musical en México, principalmente el siglo XIX. Y bueno, actualmente me desempeño como docente, ya sea en instituciones particulares, tanto de nivel medio superior como de superior, y colaboro en el área de educación continua de FES Aragón, impartiendo un seminario para el diplomado de titulación de Sociología de la Educación. ¿Se nace siendo músico o se hace músico en el andar? Es una combinación de factores, muchas veces fuera incluso de la voluntad de uno. ¿Por qué? Porque hay veces que hay personas que tienen todas las necesidades cubiertas, techo, casa, educación, y sin embargo, y también incluso la posibilidad de estudiar algún instrumento, de cantar, de tener algún maestro particular o ir a una institución musical, y sin embargo no se desempeñan, no acaban desempeñándose como tal. Por el lado contrario, al menos fue mi caso, eso sí te puedo contar, yo no contaba con una familia musical, digamos, de legado musical profesional. No contábamos ni, teníamos se contaba en mi familia con este paradigma del músico de cantina, el músico popular, el músico en un sentido muy despectivo. Entonces, irse abriendo camino a través de eso, ir buscando las maneras de poder estudiar, porque he de decirte que en ese sentido alguien como yo que no tenía todas estas posibilidades, pues me fue muy difícil, por ejemplo, mi alfabetización musical, ¿no? Lo que implicó la cuestión del solfeo, la cuestión de la historia de la música. Me fue muy difícil encontrarlo y lo logré, pero lo logré de alguna manera en una edad avanzada en términos de cánones conservatorianos. Entonces yo creo que se es músico en la medida de la práctica, porque no necesariamente necesitas ir a un conservatorio para hacer música, y tampoco los músicos del conservatorio necesariamente podría decirte que no son músicos a veces al 100, aunque tengan la cuestión técnica y teórica dominada, ¿no? Porque solo se preocupan por un aspecto, pero el ser músico implica muchas cosas. Ser músico implica estar consciente de tu lugar social, de la función que ejerces, de querer hacer algo por tu entorno, de querer hacer algo con esa música, que sea tu herramienta para mejorar de alguna manera tu realidad. Y me parece que eso se va construyendo. ¿Qué papel tienen las artes en las escuelas en México? Diría que desde un ámbito o desde una visión un poco institucional, son meramente fiorituras, me atrevería a decir, ¿no? Al menos para las autoridades y la gente que está encargada de tomar decisiones, desgraciadamente son eso, ¿no? Son fiorituras. Ha habido muchos intentos a lo largo de la historia de nuestro país en cuanto a la educación musical, de que realmente se implemente una educación musical de forma integral, es decir, que sea una educación musical que realmente forme al inicio, por ejemplo, puedo decir en el periodo de Vasconcelos, con esta cuestión del auge de la escuela nueva, que realmente formara ciudadanos, ¿no? Tan es así que si tú revisas alguna publicación de inicios del siglo XX, vas a ver que hay muchas marchas, marchas patrióticas incluso, ¿no? Marchas militares, que tanto los chicos normalistas como los chicos que estaban en educación básica se les promovía, igual la poesía, igualmente la danza, tú lo sabes, incluso en la cuestión curricular de las normales, sabemos que han desaparecido muchas materias artísticas para sustituirlas por otras. Entonces, me parece que la cuestión artística, al menos en el discurso, ha sido muy bien intencionada, pero realmente falta seriedad de verla como unas disciplinas formativas y que cumplan con este eje transversal del conocimiento y de la formación de los alumnos. ¿Cuál es tu reflexión en torno a la educación musical en México? Es que es tan complejo. Si la pedagogía en nuestro país es muy compleja,
La educación musical es un mundo completamente aparte y también basta recordar, tú lo sabes muy bien, que México somos muchos Méxicos. Entonces, en cada región que tú vayas va a haber una educación musical, no importa es que hay que quitarse esta idea de que la educación musical es institucionalizada, ¿no? La educación musical de alguna manera la tenemos todos. Habría que ver cómo está formada, está deformada, tú la cultivas, no la cultivas. Entonces, vuelvo un poquito a la pregunta anterior que me hacías. Me parece que ha habido muchos intentos muy buenos. Contamos con una riqueza inmensa desde época virreinal en cuanto a educación musical. El chiste es apoyar a la gente que está investigando esto. Y bueno, en cuanto a ese sentido, dentro también del campo de la educación musical, yo diría que también hay muchos intentos muy buenos. E incluso recientemente la Facultad de Música publicó un libro sobre educación musical en niveles básicos, el cual me parece muy loable. Sin embargo, en general, me parece que falta mucho rigor metodológico dentro de las investigaciones del campo de la educación musical. Me parece que es un área que todavía está muy en pañales en nuestro país y tiene mucho campo de acción. No es nada más el aula, no es nada más el aula. ¿Cómo abrir caminos para que desde la educación básica se forme a los alumnos para ser músicos? Parece que debe de haber en inicio una alfabetización musical a la par de la alfabetización, digamos, regular o normal, ¿no? La del alfabeto. Y tú sabes que pues, simplemente esa alfabetización del español como lengua nacional no está cubierta. Llevamos ya casi más de 100 años, ¿no? Luchando con ese rezago. Entonces, yo creo que primero habría que cubrir eso, lo básico, ya no se diga en zonas indígenas, respetar, definitivamente tener esta cuestión intercultural de respeto hacia las costumbres de cada región. Y entonces sí, que exista una alfabetización musical desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque las instituciones superiores de educación musical nos exigen un nivel de conocimiento musical que generalmente está dispar al conocimiento general, digamos, que adquirimos de la prepa o de la secundaria, ¿no? Entonces, hay que cubrir primero esa carencia completamente, ¿no? En términos generales, yo creo que sí debería de existir esa alfabetización, pero independientemente para quien quiera o no ser músico, ¿no? No es necesario ser músico, pero en el caso de tu pregunta me parece que sí debe de existir algo que cubra esa carencia en cuanto a la alfabetización musical y que refuerce el interés en cuanto a la historia musical de nuestro país, que no nada más sean igual los nombres o que tú puedas identificar con las piezas, ¿no? Que no sean incluso y conforme vayas avanzando, que no sean las piezas más conocidas, ¿no? No solo el Guapango de Moncayo, no solo Ponce, no solo Revueltas, no solo Carlos Chávez, no solo Cricri. Hay muchísima música mexicana, hay muchos autores mexicanos que los tenemos en el olvido. Está la música escrita, pero no se toca, porque nadie la pide, nadie la conoce. Entonces, en un primer plano eso, y yo creo que también en un ámbito más general, de estructuras más grandes, de una superestructura, habría que cubrir necesidades básicas. Sabemos que nuestro país también está lleno de desigualdades. Y un niño o una familia va a preferir mil veces comer que comprar un violín o comprar una guitarra. Entonces, o comprar el material, ¿no? Lo que implica un instrumento. O esas horas de estudio, seguramente el chico va a preferir vender dulces o ayudar a su familia de alguna manera a estudiar. Entonces, creo que se tienen que cubrir muchas necesidades antes para que pueda uno ejercer la música de manera tranquila e integral. Y, por ejemplo, para las las metodologías más activas, hablando en términos de educación musical, se requieren espacios grandes, ¿no? La famosa metodología de Alcross requiere un salón de ballet, ¿no? Una duela, unos espejos, un maestro con su piano, siquiera un teclado electrónico. Entonces, todas esas necesidades, ¿cómo las vas a cubrir, no? La metodología ORF requiere este instrumental, o sea, como dices tú, puedes, de alguna manera no es necesaria toda esta cuestión, digamos, instrumental hacia gran escala, pero entonces hay que cubrir otras necesidades básicas para que también parta de uno o la familia también se preocupe por la instrucción musical de sus pequeños. ¿Qué es la pedagogía musical?
Creo que justamente tiende a confundirse mucho con las metodologías. Sin embargo, cada metodología me parece que tiene su propia didáctica y al tener su propia didáctica implica que tienen un contexto histórico y en ese sentido hay que estar muy conscientes de eso, ¿no? La historicidad de cada metodología. En cuanto a la pedagogía musical,